planes. Tal vez, tal vez no lo estamos entendiendo todavía, pero ayúdanos. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando, hermanos, de hace 2 semanas de las facetas del bautismo. Las facetas del bautismo, amén. Bueno, vamos a esperar que salgan los niños para que usted también pueda poner atención. Con cuidado, hijo. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, las facetas del bautismo. Mire, la Biblia dice que hay un solo bautismo. Amén. Hay una sola fe, pero hay un solo bautismo. Entonces ahí habla en forma singular. Y también habla la Biblia de la doctrina de los bautismos. Entonces, cuando habla ahí la Biblia de la doctrina de los bautizos, hermanos, está hablando, permítanme, voy a desconectar acá. Los hermanos van a ocupar allá la bocina abajo y van a conectarse. Digo yo, ahí le recuerda que ya desconecté acá. Entonces, cuando la Biblia dice que el bautismo es uno solo, pero luego habla de la doctrina de los bautismos. Entonces, para conciliar eso, para que veamos y para que entendamos que la Biblia no se contradice nunca, no se contradice, suena un poquito, pues tendríamos que ver, hermanos, que el bautismo es uno solo, pero que tiene 7 facetas. Está compuesto por 7 facetas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bueno, si no está de acuerdo, no hay problema, pero que entienda lo que estoy queriendo decir. Y el Espíritu de Dios más después, el Señor le va a explicar eso, ¿verdad? Porque el pastor enseña, predica, da la doctrina, pero el Espíritu Santo es el que le va a traer la revelación de esa palabra. Entonces, ¿cuáles son las facetas del bautismo que hemos hablado? Número 1, tiene que haber arrepentimiento. Ese es el primer bautismo. Y ahí no se habla de agua nada más, sino se habla de el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Dios lo que está haciendo aquí es que nos habla de sumergirnos, porque eso significa la palabra bautizo. La palabra bautizo, la palabra bapto, de donde viene la palabra bautismo, significa ser sumergido en diferentes recipientes. Eso significa la palabra bautizo. Entonces, el primer recipiente en que debemos nosotros ser sumergidos es en el arrepentimiento y estar constantemente arrepintiéndonos. Porque la persona que cree que ya se arrepintió una vez y que ya no necesita más arrepentirse, está en un error porque nosotros vamos creciendo y vamos cambiando nuestra mentalidad. ¿Me explico? Arrepentimiento para conversión, para perdón de pecados, amén. Pero también debemos arrepentirnos de cómo tratamos a los demás, cómo pensamos de los demás. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Amén. Cómo conducirse en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Entonces, arrepentimiento. Luego viene el bautismo en agua, que representa muerte y resurrección, ¿verdad? Eso representa el bautismo en agua. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo, donde el Señor nos lleva a otro nivel, hermanos, en este bautismo en el Espíritu Santo, porque cuando lo recibimos, la primera evidencia
de ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas o profetizar. Ahí recibimos los dones. Ahí el Espíritu Santo ya toma la guianza de nuestra vida, nos da poder. Amén. Empezamos a hablarle a otros de Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para nosotros. No, el bautismo en el Espíritu Santo no es porque seamos perfectos, pero sí debe haber limpieza en nuestro corazón. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una capacitación para ser testigos del poder de Dios, de la palabra de Dios, para predicar su palabra. Y luego viene el bautismo en fuego, que es del que vamos a hablar hoy. Luego sigue el bautismo en el cuerpo, que es en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo en Cristo y el bautismo en el Padre. Que estos detalles los pasamos desapercibidos en el Evangelio que hemos recibido muchas veces. Entonces quiero hablar acerca de este bautismo en fuego. El bautismo en fuego, hermanos, está en Mateo capítulo 3, verso 11. Muchas veces se ha mezclado o se ha confundido con el bautismo con el Espíritu Santo. Pero cuando leemos minuciosamente, con cuidado, acá lo voy a poner pues, ahí, Mateo 3, 11. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua. Y ahí habla del arrepentimiento, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, está hablando de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, ¿a quién se refiere cuando dice él? A Jesucristo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a bautizar? Señor Jesucristo. Él nos va a bautizar en el Espíritu Santo. Y esa palabra ahí, hermanos, tiene un significado muy importante, porque esa separa esas dos palabras. Bautismo, Él los bautizará en Espíritu Santo y aparte, fuego. ¿Sí? Vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo y aparte vamos a ser bautizados en fuego. Esto es interesante para nosotros, porque el fuego, hermanos, el fuego es figura de la prueba. ¿Qué está diciendo ahí? Que vamos a pasar por el fuego, que vamos a pasar por la prueba, vamos a ser sumergidos en la prueba. ¿Para qué? Lo vamos a hablar en un momento. Vamos a ser podados. Porque, ¿para qué es la poda, hermano? ¿Por qué se poda a un árbol? Para limpiarlo, para darle forma. ¿Para qué más se poda a un árbol? ¿Porque le qué? Ok, necesita para que se desarrolle más, para que dé fruto. ¿Para qué se poda un árbol? Se está secando de las puntas, ¿verdad? Como el que se corta la punta del cabello y sí, para que crezca. Ok, para quitarle esos musgos o esas enredaderas que se van pegando al árbol. ¿Para qué más? ¿Sí? Ok, para que engruese el tronco y para que
cimente entonces. Entonces la poda, hermanos, es necesaria. Tenemos que ser podados. Ay, pastor, ¿no habrá manera de que no nos pode el Señor? No, hermano. Si usted es hijo de Dios, tiene que ser pasado por la prueba, tiene que ser pasado por la poda, tiene que ser zarandeado. Pedro, le dijo el Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea que Satanás llega a la presencia de Dios y dice, dame chance, no con esa palabra pues, dame chance de darle una zarandeada a fulano de tal, porque él ya te aceptó, ¿no? Sí, es mi hijo. Como hizo con Job, ¿no? Le dice al Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Ah? ¿No has considerado a mi siervo Marco Antonio Leiva, cómo me sirve con sinceridad? ¡Ah! Le dice el chamuco, que el Señor lo reprenda. ¿Ah? Déjamelo unos días y ya te voy a demostrar que no es. Y entonces somos probados. Y vas a ver cómo blasfema, cómo dice que tú no lo tomas en cuenta o no la tomas en cuenta. Empezó digamos pues, un trabajo, un negocio, lo que sea, y el enemigo pide zarandearte. No te está resultando. Y a veces le damos por el lado al diablo, ¿verdad? Porque él dice, ya vas a ver cómo reniega, ya vas a ver cómo hasta chispa hecha. Y entonces eso hacemos, ¿verdad? Eso hacemos. Ahí está, mira, ahí está, te lo dije. Entonces le falta todavía. Déjamelo, porque voy a seguir tratándola, voy a seguir tratándolo. Estamos aquí. Es pasar por el desierto, hermano. El fuego representa la prueba, la poda, la zaranda y el desierto que muchas veces llega al cristiano. ¿Sabe qué era la zaranda? Que metían no sé cómo se llamaba esa, pero era como un tipo de pues, digamos, colador. Metían así en el trigo y lo tiraban para arriba. Y entonces el viento se llevaba sí. Y entonces el viento se lleva la paja y cae el fruto. El fruto es el que queda. Entonces, a veces sentimos que nos vamos en el vacío, ¿verdad? Nos va mal y decimos, ¿por qué, Señor? Pero el Señor nos está pasando por el fuego. ¿Está tremendo? Eso no nos gusta a nosotros. Nosotros lo que queremos es ir creciendo y desarrollándonos, ir prosperando, porque el pastor ha predicado que hay que prosperar. Amén, hay que prosperar. Pero usted no sabe los momentos difíciles que pasa, no solamente el pastor, usted. Pero en el proceso, algunos son muy, bueno, me voy a poner yo también, somos muy llorones. Y no hay problema si llora, hermano. No hay problema si llora. Pero no se dé por vencido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Porque a veces nos sorprende, pero si yo soy cristiano, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué? No puede ser, algo no está bien en mí. Y entonces empezamos a buscar. Perdóname, Señor, si te he ofendido, perdóname, me está yendo mal, perdóname, algo hice mal. Porque lo relacionamos nosotros con el pecado, cuando no nos está yendo bien.
Cuando no nos está yendo bien, lo relacionamos con que estamos mal. Ya, si allá en nuestra mente empezamos a culpar a Dios, entonces está usted mal de verdad. No, que Dios a mí no me quiere, a mí no me ama, como a fulano de tal sí le va bien y a mí no. Espérese, a todo el Señor lo va a bendecir. Pero ya vamos a platicar cuáles son los resultados de la prueba, de pasar por el fuego. Pero si usted culpa a la iglesia, al pastor, el pastor me dijo que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, y Dios le quiere prosperar. Primero, ¿en qué forma? ¿Qué? Espiritualmente. Primero, queremos prosperar primero económicamente, primero en lo material. Pero si no prospera en su alma, no espere prosperar en lo material. Tiene que prosperar en su alma. Tiene que aprender a controlar. Hoy hablamos de Tanak, ¿se acuerda? Y eso estuvo fuerte, pues. Para mí estuvo fuerte. Porque a veces no entendemos esos reyes que hay en nosotros, esas actitudes que hay en nosotros. Y entonces, hablando de reyes, pues yo sigo siendo el rey, dice algunos hermanos, yo sigo siendo el rey. Aquí en mi alma yo soy el rey, no Cristo. Y ahí es donde hay problemas. Entonces, no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. No es extraño que pasemos por la prueba. Es algo normal, hablando espiritualmente. Así que si va a llorar, llore, pero siga confiando en Dios. Amén. No la agarre contra Dios, porque entonces no está pasando esa prueba. Vamos a continuar. Para pesar los corazones, para eso es la prueba, pasar por el fuego. El bautismo en fuego, hermanos, somos sumergidos en el fuego. Como Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Cuáles eran los nombres de esos? Azarías, Ananías y Misael. Esos eran los nombres, digamos, cristianos. Los otros nombres eran nombres babilónicos. Pero ¿para qué pasaron por la prueba? Para ver qué había en sus corazones. Porque al sonido de la bocina, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música que había, todos tenían que arrodillarse, todos tenían que doblegarse. Así dijo Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Ellos tres, todos se arrodillaron, menos nosotros. Bueno, ellos pues. Y entonces los llamaron. Vamos a darle otra oportunidad, vamos a tocar otra vez. Va, 1, 2, 3. Y empiezan pues la música y no se arrodillaron. Pues lo vamos a tener que meter en el horno, un horno calentado 7 veces más. Y los echaron al fuego. Pero antes de echarlo al fuego les dijeron, les leyeron la cartilla, pues. Miren, le vamos a dar otra oportunidad, que es la que le hablaba hace ratito. Pero tienen que doblar sus rodillas y adorar esa estatua. Ellos dijeron, no vamos a adorar tu estatua. El Dios que nosotros servimos puede librarnos. El Dios que yo le sirvo puede librarme. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaban siendo pesados sus corazones. Ellos estaban confiando y dicen ellos, pero si no nos libra, ahí hay algo importante para nosotros. Si no nos libra, de todas maneras, ¿qué dijeron? No vamos a adorar tu Dios. Eso es convicción, hermano. El Dios que yo tengo me va a sacar adelante, me va a bendecir, me va a prosperar. Y si no me prospera, le voy a seguir adorando.
Digo yo. Pero porque si le estamos sirviendo solo porque me va a prosperar económicamente, materialmente, ya perdimos. Usted no sabe cuántas veces hicimos culto, hacíamos culto y culto y culto. Y a veces no teníamos nada de dinero y vamos a tener culto. Y mi esposa me decía, vamos a preparar ya todo. Y entonces venía la mente. Venía mi mente carnal, mi mente humana. Dios quiera que vengan todos los hermanos y que den su diezmito y den su ofrenda para que yo tenga para la comida. Hermano. Y entonces, no está bien eso. Empezaba yo estaba peleando con mi alma. No, yo no le sirvo a Dios por su dinero. Yo no le estoy sirviendo a Dios por su primicia, por su diezmo, por su ofrenda. Eso, si usted lo quiere dar, lo da para el Señor. Y si se lo quiere embolsar, ese es su problema. ¿Me está entendiendo? Yo no estoy predicando por el dinero. Pero yo tampoco, ¿verdad?, me voy a enojar si nos bendice el Señor. ¿Me entiende? Ese es como cuando le toca participar a usted. Fíjese lo que le digo a mi esposa. Manuel, no va a venir el hermano fulano que le toca la alabanza, le toca tal cosa. Déjalo que no venga. La bendición la voy a agarrar yo. Déjamela a mí. La bendición agárrala tú. No quiere participar, bueno, que es más importante otra cosa, pues ese es asunto de ellos. De igual manera, si usted debe servirle al Señor por amor. Tome las bendiciones de Dios, no las haga a un lado. Amén, porque dar es hacerlo, es como recibimos, ¿o no? Dando es como recibimos. Entonces, si el Señor dice, yo voy a bendecirles en todos los aspectos, amén, Señor, quiero esa bendición. Yo creo que Dios quiere que yo sea pobre, hermano. El Señor reprenda ese pensamiento. Yo no creo en eso. Y si alguien dice, yo no quiero agarrar lo que Dios me está dando, démelo a mí, por favor, hermano. Amén. ¿Cuántos quieren las bendiciones que Dios va a dar? En todos los aspectos, espiritual, moral, económica, familiar, material, en todos los aspectos. Amén. Diga, amén, 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 amén. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para pesar los corazones. Dios va a poner en una balanza, a ver, ¿cuánto pesa esto? ¿Es de verdad que me quiere? ¿De verdad me ama? ¿O me ama o me quiere? ¿Se acuerda de Pedro? Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le contestó Pedro, hermano? Bueno, Marcelo, ¿qué le contestó Pedro? Señor, te quiero, tú lo sabes que te quiero. Pero no le estaba preguntando si lo quería, le estaba preguntando si lo amaba. Y le vuelve a preguntar al Señor, ¿cómo se llama? Otra oportunidad. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, yo te quiero. Entonces, puede ser que algunos de nosotros nada más lo querramos. Lo queremos para que nos bendiga, para que nos dé, para que nos sane, para esto, pero no lo amamos. Y el amor es a pesar de. Y le vuelve a preguntar, Señor, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes, Señor, me falta un cacho. Tú sabes que te amo, te quiero. Las 3 veces le contestó, te quiero, está bien. Entonces apacienta mis ovejas y en el camino vas a ir creciendo hasta el grado de que te enamores de mí. Lo que Dios desea, hermanos, es que lo amemos. ¿Y dónde lo vamos a amar? En la prueba. Vamos a aprender a amar a Dios en tierra ajena. No, vamos a aprender a amar a Dios en la prueba. Así dice,
para pesar los corazones, probarlos y purificarlos. Hay cosas en nosotros que tienen que ser purificadas, hermano. En mí, en usted, en todos. Hay cosas que no están limpias y que el Señor tiene que purificarla por medio del fuego. El oro y la plata, hermanos, se purifican en el fuego, fíjese. No hay otra manera, pastor, de que nos puedan purificar algo no tan fuerte, otro tratamiento. No, porque el Señor no trata ni miente. A ver, yo estoy en tratamiento, pastor. Que el doctor esa es mentira, porque el doctor nada más te trata y te miente. Entonces, para ser perfeccionados, eso es el fuego. El fuego es para perfeccionarnos, hermano. ¿Por qué cree usted que estoy así quemadito? Pues, de verdad nos han puesto, pero unas buenas. Y a veces no la paso. Y dice el Señor, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. No, otra vez, Señor. Sí, pero es que no la pasaste la primera vez. Como la taza aquella, ¿verdad? Que estaba en una vitrina. Era una taza de barro, bonita, hermano. Bien pintadita, brillaba. Y cuando se acercó una persona, qué bonita taza. Qué bonito jarrón era, creo. Y unos colores hermosos, pintadita, bueno, brillaba bonito. Y entonces la taza le habló. Una taza hablando, imagínense. Dice, no siempre he sido hermosa, no siempre fui bonita. A mí el alfarero me encontró en el lodo, metió su mano en el lodo y sacó el barro. Y de ahí me llevó a la rueda. La rueda es una cosa que le hacen así y da vueltas. ¿Ah? Y entonces dice, y me puso ahí y me empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y otra vuelta. La cosa es que me sentía yo mareada. Decía, le estaba platicando, estaba dando su testimonio. Y entonces dice, y entonces empezó a meter su mano en mí. Y entre más metía su mano, más me dolía. Pero me empezó a dar forma. Y luego que me dio forma, agarró y me metió en el horno. Yo gritaba, no, ya no, decía, ya no. Y me sacó y empezó a pintarme. Y me volvió a meter al horno y volví a gritar, no. Y me sacó, bueno, fue un proceso largo hasta que me pusieron en esta vitrina. Es un proceso, hermano. No nos gusta la prueba. La Biblia dice, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Pero nosotros quisiéramos que el Señor tuviera otra forma. Señor, yo no quiero pasar por el fuego. Yo quiero que todo me vaya bien. Que no haya problemas en el matrimonio. Yo quisiera que mi esposa fuera la mujer más dócil del mundo. Pero a lo mejor Dios te quiere enseñar a que hay que cambiar algunas cosas. Yo quisiera, Señor, que mi trabajo, que apenas yo empiece y ya empiecen a llegar, ¿verdad?, los clientes y que todo me salga a la perfección. Pero el Señor muchas veces no lo permite así. Nada más yo quiero preguntarle, ¿qué creen ustedes que pasaría si todo nos saliera bien? Si todo nos fuera bien.
¿Qué pasaría? No, hermano, fuera tremendo, estuviéramos contentos adorando al Señor. A lo mejor ni estuviera adorando al Señor, estuviera gastándose el billetal en otra parte. Pero bendito, dijo alguien por ahí, el fuego de la prueba que me hizo buscar a Dios. Bendito sea el Señor que cuando pasé por una situación difícil, Él me llamó ahí. Y entonces, dice la Biblia, fui rescatado como un tizón. ¿De dónde? Del fuego. Porque así pasó. Fuimos sacados de en medio del fuego. Ya íbamos al infierno nosotros. Así como Jesús, mire qué tremendo esto me llama mucho la atención, hermanos, porque yo me pregunto, ¿por qué el Señor, por qué Jesucristo como hombre tuvo que pasar por pruebas? Porque fue probado, fue tentado en todo, sin pecado. Dice, así como Jesús aprendió obediencia por el padecimiento. Hebreos 5:8. Pero Jesús, hermano, ¿y por qué Jesús? Para que vea pues. Y aunque era hijo con H mayúsculo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y por qué aprendió obediencia al Señor? Hermanos, Jesucristo, bueno, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo era Dios. Amén. Y Él vino a esta tierra no para hacer su voluntad, vino para hacer la voluntad del Padre. Como nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no hacer nuestra voluntad. ¿Sí o no? Cuando predico aquí, usted ahí atrás dice, ese pastor, eso que está diciendo, estoy de acuerdo. Yo le he visto. Hasta acá lo escucho. Pero ¿cómo vamos a aprender a obedecer? Porque fíjese que a veces hay varias formas de aprender obediencia. El Señor nos dice, te voy a dar un pastor que predique mi palabra. Te la va a enseñar. ¿Ok? Si la recibes, amén, obediencia, y estás obediente. Pero cuando no se obedece, dice el Señor, ese no está obedeciendo, pásemelo por favor a otro proceso. Pásemelo al desierto. No está aprendiendo, no quiere. Entonces tenemos que aprender de otra forma. Porque, pues, mire, hermano, usted no me va a ver a mí peleándome con nadie aquí en la iglesia, ni discutiendo si quiere o no quiere. ¿Por qué? Porque la obediencia, la autoridad no se impone. Anote eso, la autoridad no se impone. ¿Qué pasa con la autoridad? Se reconoce. Si usted cree que soy su pastor, usted va a obedecer. Si usted dice, pues no lo haga. Usted está en la libertad, porque no estamos en un régimen autoritario, ¿verdad? Esto tiene que ser por amor. Igual yo no vengo a imponer, sino vengo a exponer. Yo le expongo esto. Hermano, hay un bautismo en fuego. Tenemos que ser probados. Nos van a meter en el fuego para aprender ¿qué? Obediencia. Sí, en serio, aquí entre nos, aquí sin que como que somos compañeros de malicia, digo de milicia. Dígame, somos obedientes. Somos obedientes. Dije somos. A veces sí, pastor. Y otras veces no, pastor. En algunas cosas sí, pastor. Pero en otras cosas no, pastor.
Y así pasa, pues. Así somos. Así somos. Entonces, entonces, si no, hay cosas en las que no nos estamos alineando a la voluntad de Dios, pues nos tiene que el Señor pasar por la prueba. Y a veces no ¿cómo decir? No captamos que el Señor nos está queriendo enseñar algo. Amén. Vea, la prueba es diferente a la tentación. Porque en esta última, por ejemplo, una tentación, ¿qué cosa está apelando, hermanos? A las concupiscencias nuestras. Porque cuando viene una tentación, esa tentación viene por concupiscencias que tenemos nosotros. Si a usted le gusta el dinero, le van a tentar por el dinero. Porque eso es lo que le llama la atención. Si es por un vicio, por ahí le van a tentar. Si es de mujeres o de hombres, por ahí le van a tentar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la tentación se relaciona al deleite de la carne, pero una prueba. La prueba Dios la permite para que nosotros aprendamos a obedecer. Pero el enemigo usa la tentación para que desobedezcamos. ¿Me está entendiendo la diferencia? El Señor permite la prueba para que obedezcamos. El diablo pone la tentación, ¿para qué? Para que desobedezcamos. Entonces no digamos, es lo mismo, no es lo mismo. Es lo mismo Chana que Juana. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es pasar la noche sin dormir, hermano, aquí en la iglesia. Ay, como aquellas iglesias, viera, pastor, en aquella iglesia cómo hacen veladas, allá sí buscan a Dios. Perdónenme, que el Señor los bendiga a los hermanos. Pero velar en la Biblia tiene que ver con mantenerse vigilantes. Manténgase vigilante. No para viendo a todos lados, sino adentro de usted. Tiene que estar vigilante en su alma. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo veo esto? ¿Será que Dios está correcto? ¿O me estoy convirtiendo yo en una persona amargada y veo a todos mal y no estoy cuidando mi alma? ¿Se acuerdan de guardar el alma? Eso lo vimos la otra semana. De cuidar el alma. Eso es velar. Y orar, hermanos. Mantenerse en plata. Estamos precisamente esta semana o estos días estamos hablando de la oración. El Padre Nuestro. Son principios de oración. Entonces, si nos mantenemos velando y orando, no vamos a entrar en tentación porque, hermanos, vamos a estar alimentando al Espíritu. Amén. Y el Espíritu siempre está dispuesto para buscar de Dios, para obedecerle. Pero la carne no quiere. Con esto voy a terminar, hermano. Es más, ya terminé. Porque lo demás lo vamos a platicar esta semana. Entonces, manténgase velando. Que el Señor abra los ojos del alma, hermano, y del espíritu. Fíjese lo que le voy a decir. Porque dice que hay que velar, hay que cuidar, hay que mantenerse con los ojos alertas. ¿Cuáles ojos? ¿Estos? No, los ojos espirituales. Dice la Biblia que hay unos seres vivientes que tienen ojos por dentro, por fuera, a los lados. Y nosotros somos vivientes, espiritualmente hablando. Digámosle, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Ayúdame a buscar ese canto allá, hija. Y abre mis ojos, porque yo no quiero ver nada más a los hermanos, sino yo quiero verme a mí mismo, que yo pueda velar
¿Cómo está mi corazón? ¿Por qué estoy pensando así? Porque si no aprendo a mirarme a mí mismo, entonces de nada va a servir a estar cuidando al fulano de tal. Mira cómo viene vestido, mira cómo viene esa, mira que viene acá. Y yo por eso no llego a la iglesia, porque esa gente, cáigame bien, dijera el apóstol, ¿verdad? ¿Por qué no abren sus ojos para mirarse a sí mismo? ¿Por qué no? Es mejor decirle al Señor: Señor, abre mis ojos, yo quiero mirarme a mí, si estoy pasando por la prueba, enséñame, quiero ver por qué. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Hay muchos propósitos por los cuales somos insertados en el fuego, somos bautizados en el fuego. El Señor quiere prosperar nuestras vidas, hermano, pero primero quiere que prosperemos nuestra alma. Entonces, el bautismo en el fuego no lo podemos evadir. Amén. No se puede. El bautismo en el fuego va porque va. Y cuando esté pasando ahí, sí puede mandarme un mensaje: pastor, ore por nosotros. Amén, hermano, estamos orando por usted. Y ¿cómo que dicen? Aguante, manténgase firme, no deje el campo de batalla, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Usted no es cualquier persona. Oiga lo que ahora le voy a decir esto: usted no es cualquier persona. Antes de que usted viniera a esta casa, que es su casa, antes que viniera a esta familia, que es su familia, cuando todavía éramos un embrión, empezábamos hace 12 años, no, hace 10 años, el apóstol José Antonio Martínez, guiado por el Espíritu de Dios, me dijo: te voy a dar 300 valientes que van a pelear al lado tuyo, no contra ti, que van a pelear al lado tuyo, hombro con hombro. Pero me dijo 300 valientes. No está refiriéndose a número, pero yo lo entiendo de esta forma: usted no es un cobarde, no es una cobarde. Los cobardes salen huyendo. Mis hijos me regalaron un reloj y dice: papá o papi, los valientes no retroceden. Y ahí lo tengo en el cuarto, y eso me simbra. Mis hijos. Entonces ustedes son hijos espirituales. Usted es valiente. Dígalo: yo soy valiente. Yo soy valiente. Usted no tiene un espíritu de cobardía, sino tiene un espíritu de valentía, de poder, de amor, de dominio propio. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Algunos están pasando por ese momento del bautismo en fuego. Han sido bautizados, Señor, en agua, tal vez en el Espíritu Santo, pero a veces somos sumergidos en el fuego. Y ahí en el fuego, Señor, queremos mantenernos firmes. En medio de la prueba es cuando me doy cuenta cómo está mi corazón, qué tanto he avanzado, qué tanto he crecido. El fuego trae convicción a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que en medio de la prueba, en medio del bautismo en fuego, el Señor te dé su gracia, su poder, su presencia. Que no desistas, que no te acobardes, porque el Espíritu de Dios está contigo. Ahí en el horno, calentados 7 veces, dice la Biblia que había uno que parecía
el Hijo de los dioses, pero era el Señor que había enviado su ángel con Ananías, Misael y Azarías. En el nombre de Jesús, vamos a decirle al Señor, vamos a cantarle en un momento, un minuto. Abre mis ojos, Señor. Y ya Queremos nos ver vamos a tu retirar. rostro, Señor, y amarte para Aleluya. siempre. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Dígalo. Yo quiero verte. Abre mis ojos.